Bach, moderaré esta sesión, esta conferencia, pero antes de ello quiero darles una síntesis de lo que se conversará el día de hoy, ¿sí? Para que todos estemos al tanto de lo que vamos a explorar. Primero, las humanidades brindan una formación integral como fruto de la interacción entre las virtudes y el conocimiento. Por ello, las dimensiones éticas y epistemológicas en el proceso formativo buscan promover la reflexión en torno a la dimensión humana como factor determinante de los cambios vertiginosos que atraviesa la sociedad en los últimos años. Esta emergente comprensión nos invita a nuevos paradigmas desde las humanidades, determinando el enfoque humanista como alternativa a la crisis actual. Por lo tanto, esta conferencia busca, desde la filosofía, reflexionar acerca de esta alternativa, con una mirada crítica y provocadora, procurando así un intercambio constructivo para la educación universitaria y su capacidad de romper barreras que impiden el cambio real en la sociedad. Entonces, ahora en esta conferencia participarán 4 ponentes, los iré presentando paulatinamente. Cada ponente tiene 20 minutos para presentar su ponencia, ¿sí? Una vez que los ponentes terminen sus presentaciones, pasaremos una ronda de diálogo y preguntas con 20 minutos también, ¿de acuerdo? Voy a cronometrar el tiempo de los ponentes. Vamos a empezar con nuestro querido Pablo Quintanilla, a quien voy a presentar a continuación. Pablo Quintanilla es profesor principal de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es PhD en filosofía por la Universidad de Virginia y magíster en la misma especialidad por la Universidad de Londres, King's College. Es licenciado en filosofía y bachiller en humanidades con mención en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializa en filosofía del lenguaje y de la mente, epistemología y teoría de la acción. Es autor de varios libros, varios textos sumamente importantes, entre los que destacan La comprensión del otro, explicación, interpretación y racionalidad, 2019. Es coautor de Pensamiento y Acción, la filosofía peruana a comienzos del siglo XX, 2009. Coeditor de Los caminos de la filosofía, Diálogo y método, 2018. El desarrollo de las competencias genéricas de los estudios generales, 2017. El pensamiento pragmatista en la actualidad, conocimiento, lenguaje, religión, estética y política, 2015, y otros textos. Ha recibido becas de investigación del Consejo Británico, la Fundación Fulbright, el Instituto Ribagüero y la PUC. Es miembro de diversas sociedades académicas internacionales, incluyendo el Grupo Interdisciplinario de Investigación, Mente y Lenguaje, de la que actualmente es coordinador. Pablo, te escuchamos. Muchas gracias, Nicole. Quisiera comenzar agradeciendo muy especialmente a Soledad Escalante por esta amable invitación y a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En lo que sigue me gustaría reflexionar sobre el rol de la investigación y la enseñanza de la filosofía como una actividad humanística central, pero con enfoque interdisciplinario en el mundo académico actual. Creo que si algo tenemos claro es que el futuro del conocimiento es interdisciplinario y transdisciplinario, por lo que nos resulta necesario acostumbrarnos a salir del canon y de los límites de nuestras propias disciplinas para aprender de las vecinas. Esta tarea sin duda es riesgosa y difícil, pero cada vez más urgente en el mundo académico actual. Es además una labor paradójica, porque aunque las ciencias tienden a la ultraespecialización, cada vez resulta más claro que muchos aportes al conocimiento se dan en las intersecciones entre las disciplinas, precisamente porque los límites entre las ciencias son artificiales y en el fondo administrativos, pues no son contornos que reflejen divisiones de la realidad en sí misma. Más aún, la mayor creatividad intelectual se encuentra en los territorios menos explorados y estos tienden a estar en los bordes entre las ciencias. Por otra parte, si hay una actividad humana que es inter y transdisciplinaria por naturaleza, que siempre lo ha sido y que probablemente lo será inexorablemente, es la filosofía. Es verdad que uno puede hacer carrera filosófica dedicado a reflexionar y enseñar sobre un aspecto muy puntual de la realidad, pero eso no lo convertirá en filósofo. Uno también puede dedicarse a la historia de la filosofía y ser un experto conocedor de un autor o de un aspecto de la obra de un autor o de un párrafo escrito por un autor, pero eso, en el mejor de los casos, lo convertirá en un buen historiador de las ideas y en el peor de los escenarios, en un repetidor de las ideas de otros. Ciertamente, tampoco en un filósofo.
No es que esté mal ser un buen historiador de las ideas, eso es algo sumamente importante y es necesario sin duda. Tampoco es negativo ser un ultra especialista, la sociedad los necesita. Pero la vida académica y la sociedad en su conjunto siempre han necesitado reflexión filosófica y en los tiempos que corren esta es urgente. Desde sus orígenes, las características de la filosofía y la marca distintiva de los grandes filósofos ha sido la capacidad de mirar el conjunto, pero también el detalle dentro de este. Eso requiere de una cultura amplia, tanto de los temas filosóficos como de los que no lo son, pero sobre todo del talento y la creatividad necesarias para transitar por entre estos diversos temas, reconociendo aspectos y observando relaciones que el ultra especialista no está en capacidad de ver. Eso le permite observar un fenómeno de la realidad de manera crítica y no ingenua. Lo protege contra la manipulación ideológica y lo acostumbra a mirar más allá de lo concreto. Esto vale para la reflexión sobre cualquier objeto de estudio, desde una discusión muy especializada en filosofía de la ciencia o de la mente, pasando por temas al mismo tiempo atemporales y circunstanciales, como los debates sobre la democracia y sus obstáculos, transitando por acontecimientos más focalizados, como los legados de una reciente pandemia, hasta la pregunta por los sentidos de la existencia humana. Por eso, lo propio del filósofo es tener la capacidad de ver un tema desde diversas perspectivas y enfoques, enriqueciendo así tanto el tema como nuestras descripciones de él. El talento filosófico requiere de la capacidad para transitar dialécticamente entre lo general y lo específico, ofreciendo una visión al mismo tiempo amplia e integradora. La filosofía aspira a ser, como dice Platón en la República, sinóptica, en tanto se propone tener una visión de la realidad panorámica, pero también detallada. La palabra castellana sinopsis viene del griego sinopsis, que a su vez proviene de syn, que significa con, y hopsis, que significa vista, una visión articuladora de conjunto. Y eso es lo que debería ofrecer la filosofía. Y en el caso que nos interesa a nosotros, que somos profesores universitarios, lo que también tendría que ofrecer un curso de filosofía a nivel universitario. Dos efectos opuestos que podría tener un curso universitario de filosofía es ser únicamente general y no tener en cuenta los detalles, o ser demasiado específico y no tener una concepción de conjunto. Creo que un curso de filosofía debería evitar ambos errores mediante una dialéctica que combine el acercamiento al detalle y la mirada del conjunto. Esto vale para los cursos que se ofrecen a los estudiantes de filosofía y también para los que llevan los que no serán filósofos profesionales. Así pues, tenemos que formar a nuestros estudiantes no solo para estar familiarizados con los avances de las otras ciencias, sino también para reconocer que esos avances serán significativos y eventualmente cruciales en la propia especialidad, es decir, en nuestra propia especialidad. Suele pensarse que uno primero debe especializarse y solo posteriormente puede hacer trabajo inter y transdisciplinario. Yo no creo que esto sea lo correcto, pues uno tiende a mantener las características, virtudes y vicios de su formación más temprana. Si en los inicios de su formación uno se acostumbra a abordar los problemas académicos como si estos no tuvieran un contexto más amplio, difícilmente va a estar uno después en capacidad de establecer lazos interdisciplinarios. Entonces hay tres ideas que quisiera transmitir en esta ocasión. En primer lugar, pienso que en el mundo académico de hoy hay temas que ya no se pueden abordar desde una sola disciplina, sino inevitablemente desde varias, si es que uno quiere tener una formación actualizada y hacer algún aporte real al conocimiento. La segunda idea es que el abismo que en el pasado solía separar a las ciencias, por ejemplo, a las naturales de las humanas, se ha ido reduciendo, no porque algunas ciencias vayan absorbiendo a otras, sino porque se han superpuesto, donde el espacio de la intersección se hace cada vez más elaborado y profundo, enriqueciéndose en complejidad. En tercer lugar, pienso que se debe familiarizar a los estudiantes con esta realidad desde los inicios mismos de su formación, en vez de esperar que ellos lo descubran por sí mismos más tarde. Estos rasgos deben ser, considero, transversales en la educación universitaria, pero debe comenzar desde los estudios generales, que ahora son obligatorios en la nueva ley universitaria. Por mucho tiempo se ha pensado que hay preguntas y problemas que pertenecen solo a una disciplina
y que únicamente cuando es imprescindible, esta disciplina debe voltear sus ojos a las otras ciencias, salir de su territorio y asomarse al jardín del vecino. Eso nunca fue cierto, pero ahora lo es aún menos. Un ejemplo de cómo los problemas ya no pertenecen a una sola disciplina es la historia reciente de la ética. Durante aproximadamente 2500 años, la ética ha sido territorio privado de los filósofos. Se solía pensar que, en tanto su objeto de estudio es lo normativo y no lo descriptivo, no podía ser estudiado por una ciencia experimental. Además, se creía que la moral es estrictamente un fenómeno cultural que no tiene raíces biológicas. En los últimos años, sin embargo, se ha objetado varios de estos presupuestos. Por una parte, se ha replanteado la vieja dicotomía entre lo descriptivo y lo normativo, lo que John McDowell llama el cuarto dogma del empirismo, mostrando que ambas dimensiones están interrelacionadas y no son separables. Toda descripción del mundo presupone un conjunto de valores normativos que la guía, y todo juicio normativo presupone un conjunto de creencias descriptivas acerca de cómo son las cosas. Pero además, sería muy extraño que al día de hoy alguien crea que se puede reflexionar seriamente sobre la ética sin estudiar la psicología moral, el desarrollo moral, los resultados recientes en neurociencias acerca de los condicionamientos neurológicos que guían el comportamiento humano, las investigaciones en teoría de la evolución sobre cómo se fue constituyendo el comportamiento moral de la especie a partir de la adaptación mediante formas de comportamiento cooperativo, compasivo, equitativo, etc. Todo esto está también estrechamente relacionado con la filosofía de la mente y de la cognición en el juicio y en el comportamiento moral. A su vez, esto no es separable de la historia de los conceptos morales, así como de las instituciones sociales y políticas en que éstas se encarnan. La pregunta es entonces, ¿pertenece la ética únicamente a las ciencias humanas, únicamente a la filosofía o a alguna otra disciplina? Creo que no. La ética, pienso, es hoy un territorio transdisciplinario que tiene raíces en la psicología experimental, las neurociencias, la biología, la teoría de la evolución, las ciencias sociales y, sin duda, la filosofía. Pero la filosofía es una voz más en esta conversación. No es la única voz ni una voz privilegiada, aunque sí podría ser una voz articuladora. Y eso me parece sumamente importante. Sin embargo, así como las humanidades precisan de las ciencias naturales, estas últimas necesitan de las primeras. No hay ciencia epistemológicamente neutra ni carente de presupuestos ontológicos. Toda ciencia, lo sepa o no, presupone una concepción del conocimiento y de la verdad, una noción de lo que es explicar algo, de la naturaleza de la justificación, del progreso científico, una teoría acerca de lo que significa existir y ser parte de la realidad, etc. A su vez, estas ideas tienen una larga historia que no es plenamente separable de los procesos sociales que han ido constituyendo los conceptos. Asimismo, toda ciencia tiene compromisos éticos para con los seres humanos y no humanos a los cuales afecta. Como estas reflexiones son humanísticas y filosóficas, las diversas ciencias no pueden evitar partir de supuestos filosóficos y por tanto de considerarlos. Estos supuestos son cuestionados y analizados permanentemente por la filosofía, por lo que la reflexión filosófica es relevante para los científicos. Estos últimos, los científicos, podrían no interesarse en esa reflexión, pero eso solo significaría que asumen un conjunto de presupuestos que su tradición ha adoptado y preservado, no que necesariamente esos presupuestos sean los correctos. Por otra parte, la interpretación filosófica, histórica y social que se hace de la actividad científica y técnica, así como de sus resultados objetivos, escapa a las ciencias naturales mismas y es tarea de las humanidades. Menciono esto para subrayar lo vinculadas que están y deben seguir estando las ciencias naturales y las humanas y lo necesarias que son unas para las otras. Las humanidades y las ciencias naturales estuvieron integradas en el pensamiento occidental hasta aproximadamente mediados del siglo XVIII. El abismo entre ellas se comenzó a dar cuando algunos humanistas temieron que el vertiginoso avance de las ciencias empíricas terminara absorbiéndolos, o peor aún, desterrándolos de la academia, por lo cual postularon una metodología propia que a juicio de ellos sería diferente de la de los científicos naturales. De esta manera creyeron que lograban superar un presupuesto para entonces muy extendido, y es que el modelo de la cientificidad era la física, el fisicalismo, que es del siglo XIX, ¿no? Y superado, por supuesto. De suerte que mientras más se acercara a una disciplina,
a la metodología que ella emplea, sería más científica. Incluso algunos llegaron a decir que mientras más matematizable sea una ciencia, es más científica. Es contra esos presupuestos que hoy día llamaríamos cientificistas y que ciertamente tienen un elemento positivista, que los humanistas reaccionaron generando la separación entre ambos tipos de ciencias. El momento más álgido de este alejamiento se dio a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando algunos filósofos pensaron que su disciplina es una actividad puramente a priori trascendental y que por tanto no tiene nada que aprender de las ciencias empíricas. Creo que hoy, a comienzos del siglo XXI, se puede decir que esos supuestos estuvieron equivocados, pues hay tres actividades que de diferentes maneras y en distintas proporciones están inevitablemente presentes tanto en las ciencias naturales como humanas, incluyendo a la filosofía, conformando así el punto de contacto entre ambos grupos de ciencias: la investigación empírica, el análisis conceptual y la descripción del contexto histórico. Dada la actual confluencia académica entre disciplinas, quizá hoy estemos cerrando el abismo que se empezó a abrir hace más de 200 años. Ahora bien, dicho lo anterior, habrá que preguntar, ¿a qué apuntan las humanidades como disciplinas científicas? Las humanidades, como cualquier otra ciencia, tienen como objetivo explicar el segmento de la realidad de la que se ocupa. Explicar un fenómeno incluye contestar dos tipos de preguntas: ¿cómo es algo y por qué es como es y no de otra manera como también pudo haber sido? Es decir, requiere en primer lugar de una descripción de sus características más notables y en segundo lugar de un tipo de razonamiento, una articulación de razones que muestre y haga inteligible por qué ese fenómeno tiene las características que tiene. Aunque no hay una sola forma de explicación, por supuesto, y las distintas ciencias pueden explicar de distintas maneras, y hay muchas metodologías científicas, no hay solo una. La idea de que hay un método científico es un mito. Entonces, a pesar de esa diversidad, hay una conexión entre explicación y relación causal. Es decir, ya sea de manera directa o indirecta, explicar un fenómeno o un evento es estar en condiciones de proporcionar algún tipo de información acerca de un aspecto relevante de su historia causal. La idea que quisiera subrayar hasta aquí es que, aunque el objetivo de toda ciencia, tanto natural como humana, es explicar las características principales de su objeto de estudio, y esto incorpora algún tipo de búsqueda acerca de las relaciones causales entre los eventos que constituyen ese objeto de estudio, las diversas ciencias, tanto naturales como humanas, suelen explicar de modos diferentes. De hecho, la palabra explicación tiene una maravillosa historia. Viene del latín explicatio, que significa desplegar, exponer o desarrollar, incluso desenrollar, por ejemplo, en el sentido de extender un mapa o un pergamino. Es interesante que el verbo también se use para extender las piernas o los brazos. Ese era el origen de la palabra explicatio, extender las extremidades, lo que sugiere la idea de ocupar un espacio. Pero, de hecho, en inglés, por ejemplo, existen el verbo to explain y to explicate, donde to explicate significa precisamente desplegar. Pero lo central en el concepto de explicatio es que uno despliega algo para poder observar sus características implícitas, aquellas que permiten las características explícitas y por tanto hacen que el objeto sea lo que es. Explicar algo es traducirlo a algo más básico, pero no necesariamente porque eso más básico sea un conjunto de principios fundamentales en sí mismos, sino porque son un conjunto de claves que tienen sentido para uno, según el propósito explicativo que se tiene en mente. Así pues, en medio de esta unidad de la explicación, hay una gran variedad de formas de explicación y esta diversidad constituye la pluralidad del mundo académico actual. Pero lo que esta unidad en la diversidad muestra es que la dicotomía entre ciencias naturales y humanas debe ser repensada o incluso superada. Ahora bien, concentrándonos en las humanidades, nos preguntaremos ¿a qué apuntan estas ciencias? ¿Cuáles son sus objetivos y por qué son útiles para la sociedad si es que lo son? Lo primero que diré es que el conocimiento es un fin en sí mismo, es decir, no tiene que ser un medio para algo. En todos los casos y en cualquier circunstancia, conocer es preferible a ignorar. Y ese es un axioma que no necesita demostración. Preguntar por qué el conocimiento es preferible a la ignorancia prueba que el conocimiento es preferible a la ignorancia, porque hay algo que se desea saber como un fin en sí mismo.
es como el principio lógico de no contradicción que no requiere de justificación, porque cualquier justificación a favor o en contra lo emplearía, que es el famoso argumento protréptico de Aristóteles. Habiendo dicho esto, sin embargo, creo que el conocimiento en las humanidades también es un medio, como una ganancia secundaria, pues la primera es el puro conocimiento. De hecho, las diversas formas de conocimiento se desarrollaron en la especie con el objetivo de permitir nuestra mejor adaptación al medio y, por tanto, nuestra supervivencia en las mejores condiciones posibles. Con el desarrollo de la ciencia y la técnica, no solo nos adaptamos al medio, sino que adaptamos el medio a nuestras necesidades, con lo que nos convertimos en la especie dominante. Esto no siempre ha tenido consecuencias positivas para la ecología ni para nosotros mismos. Pero en este punto, lo único que podría revertir los daños que nosotros mismos hemos realizado en nuestro entorno, y por tanto también a nosotros, es más y mejor ciencia y tecnología guiada filosóficamente. El conocimiento entonces nos permite adaptarnos mejor al medio o adaptar el medio a nuestras necesidades. Esto se nota con más claridad en algunas ciencias humanas que en otras, pero se aplica a todas. Se ve de manera evidente en disciplinas como geografía, economía, sociología o antropología, aunque también ocurre en historia, arqueología y psicología. Nótese la actual dificultad para ubicar a la ecología en el grupo de las ciencias humanas o de las ciencias naturales. De hecho, la mayor parte de ciencias que cultivamos hoy día son producto de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es decir, de cuando ya se había planteado esta distinción básicamente artificial entre ciencias naturales y ciencias humanas. Pero con la civilización la adaptación para la supervivencia no basta, sino que es necesario que conlleve bienestar. Para esto, las humanidades son esenciales, no solo porque se pregunta qué es el bienestar, qué características tiene o debería tener y cómo se puede alcanzar, sino porque las humanidades de hecho generan bienestar. Si el paso de la vida silvestre a la civilización ha generado bienestar, es indudable que la civilización ha sido posible en gran medida gracias al desarrollo de las humanidades. Esto es posible con la construcción de cultura, es decir, de redes de intercambio de información histórica, psicológica, artística, etcétera, que por una parte permiten el desarrollo social y de otro lado mantienen la tradición. En toda época y en todo lugar hay y debe haber gente dedicada a mantener viva la tradición cultural, no solo para que no se olvide, sino también para que sea repensada, replanteada, reinterpretada y redescubierta permanentemente. Cuando pienso en esto, con frecuencia releo la primera frase que Herodoto escribió en su primer libro de la historia. Dijo, esta es la exposición de Herodoto de Halicarnaso para que los hechos de los hombres no se desvanezcan con el tiempo. Muchas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, querido Pablo. Recordarles a todos los asistentes que pueden hacer preguntas en el chat que luego vamos a recoger en nuestro momento de diálogo. Ahora vamos a continuar con la ponencia de nuestra querida Soledad Escalante. ¿Sí? Soledad es doctora en filosofía en la especialidad de filosofía social por la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, Alemania. Es magíster en filosofía, sociología y filología románica por la Universidad Albert Ludwigs de Friburgo, en Alemania también. Es profesora principal del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es jefa de la Oficina de Formación Humanista, quien está coordinando y ejecutando la conferencia del día de hoy. Es también coordinadora del grupo de investigación sobre identidad y alteridad, llamada Entre el Yo y el Otro. Ha sido directora de la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya durante el periodo de 2012 a 2017. Es miembro de una serie de sociedades internacionales como la Sociedad Internacional Hegel de Berlín, la Asociación Internacional Hegel de Heidelberg, la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel de Salamanca y la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica de Madrid. Es colaboradora del Grupo de Investigación en Teoría Crítica de la Universidad de Valencia en España y es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía. Es autora de una amplia variedad de publicaciones académicas nacionales e internacionales en temas de filosofía práctica y filosofía social. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, Amor y Paternidad y Lucha por el Reconocimiento en los escritos de Jena de Hegel, 2014,
The Relations of Tutelage and Legitimacy Between the Catholic Church and the Peruvian State, 2016. El reconocimiento en la filosofía real de Jena, 2016. La filosofía del espíritu en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, de Hegel, 2018, entre otros títulos. Soledad, te escuchamos. Bien, muchas gracias, Nicole, por la presentación. Ante todo, buenos días, estimados colegas y amigos. Pablo, Alonso, Gonzalo, es un gusto grande compartir esta mesa con ustedes. Bueno, agradezco a Nicole por acompañarnos en la moderación de esta mesa Formación Integral, Virtudes y Conocimiento. Y bueno, a todo el equipo que siempre nos acompaña. Mi especial agradecimiento va para todos aquellos autoridades, docentes, estudiantes, trabajadores que nos acompañan vía Zoom y vía Facebook Live. La ponencia que les presento hoy la he dividido en dos partes. La primera, formación integral y formación humanista. Y la segunda, virtud es conocimiento. Respuesta de Hegel. Inicio. Desde la Oficina de Formación Humanista, pensamos que la época actual demanda la formación de ciudadanos educados en la condición humana y social, capaces de pensar el futuro de nuestras sociedades y de intercambiar valor con ella mediante el ejercicio profesional, de contribuir a la construcción de sistemas sociales inclusivos y justos, y de actuar con conciencia ética, compromiso cívico y comprensión holística de la realidad, orientada a transformarla en función del desarrollo humano sostenible. Las universidades tienen ante sí el inmenso reto de transformarse a sí mismas para estar en capacidad de contribuir sensiblemente en la formación integral de sus estudiantes. El cambio de cultura académica exige una sucesión de cambios trascendentes, difíciles de llevar a cabo generalizadamente, articulados con coherencia por políticas proyectadas hacia la consecución de nuevos horizontes, que han de apoyarse en estrategias innovadoras, consensuadas, que involucren a directivos, profesores, estudiantes, trabajadores y a todas las funciones sustantivas. Cambiar la milenaria tradición de la transmisión oral de elementos cognitivos y culturales es solo un ejemplo, pero un buen ejemplo de la complejidad de las transformaciones a las que se enfrentan las universidades de todo el orbe. El concepto de formación fue introducido por Hans-Georg Gadamer a partir de la discusión sobre el estatuto metodológico de las ciencias humanas frente a las ciencias naturales. Concepto fundamental que en el siglo XVIII permitió comprender la discusión epistemológica entre unas y otras ciencias. Para Gadamer, la formación es, dice, el más grande pensamiento del siglo XVIII. Es, dice, ascenso a la humanidad. Es un proceso por el que se adquiere cultura, y esta cultura misma en cuanto a patrimonio del hombre culto. Es decir, desarrollo del hombre en cuanto hombre. En otras palabras, es el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del hombre. La formación es un proceso subjetivo que posee una mayor amplitud que el aprendizaje de una profesión o la capacitación para el aprendizaje de algunas técnicas. Mediante la formación, la persona realiza una transformación permanente de sí misma en orden a alcanzar la madurez de sus capacidades espirituales y corporales. De tal manera que, gracias a un trabajo armónico, logre llevar un modo de vida que le resulte satisfactorio y desde el cual contribuya, de acuerdo con sus propias posibilidades,
a la constitución y construcción del mundo al que ella pertenece. Se trata entonces de un proceso histórico social, de una construcción en interrelación permanente entre el individuo y el medio social, y entre los individuos en la que la persona se forma a medida que comprende y transforma su realidad. En ese proceso, la educación integral desempeña un rol fundamental como condición inexorablemente necesaria, aunque no suficiente por sí sola. La educación superior está llamada a consolidar el carácter, la personalidad, la ética y el pensamiento crítico, formado en lo fundamental en los estudiantes en su tránsito por la educación, desde la primera infancia hasta el nivel medio, con el propósito de transformarlos en los profesionales integrales que las respectivas sociedades demandan. La expresión formación integral ha sido criticada, no sin razón, por algunos autores que consideran innecesario, por redundante, la adición del calificativo de integral a un concepto de por sí abarcador de todas las dimensiones del ser humano. De ese incuestionable punto de vista, tal adición resulta innecesaria. No obstante, su utilización se ha generalizado para reforzar la idea de integralidad en el contexto de la denominada sociedad del conocimiento, en la que los fragmentados e hiperespecializados sistemas de educación superior prestan preferente atención a los conocimientos transferibles al mercado productivo y relegan así los saberes humanos, sociales, éticos y filosóficos por carecer de valor de cambio. La formación integral va más allá de la capacitación profesional, aunque la incluye. Es un enfoque o forma de educar. Contribuye a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, que afina su sensibilidad mediante el desarrollo de sus facultades artísticas. Contribuye a su desarrollo moral y abre su espíritu al pensamiento crítico. La educación que brinda la universidad es integral en la medida en que enfoque a la persona del estudiante como una totalidad y que no lo considere únicamente en su potencial cognoscitivo o en su capacidad para el quehacer técnico o profesional. Según Fichte, el ámbito de la formación integral es el de una práctica educativa centrada en la persona humana y orientada a cualificar su socialización para que el estudiante pueda desarrollar su capacidad de servirse de forma autónoma del potencial de su espíritu en el marco de la sociedad en que vive y pueda comprometerse con sentido histórico en su transformación. En resumen, se trata de una formación ciudadana de sujetos conscientes, críticos y activos en la construcción de una sociedad humanamente desarrollada y justa. Una formación integral y permanente de la persona en todas sus dimensiones profesionales, intelectuales, políticas y éticas, comprometida con las cuestiones centrales de los proyectos de desarrollo humano sostenible. Ahora me concentraré en un análisis sobre la virtud como conocimiento y su repercusión en el filósofo alemán Hegel. Virtud es conocimiento. Respuesta de Hegel. La virtud es conocimiento. Es una proposición ética muy importante, propuesta por el filósofo griego Sócrates. Junto a ella existen otras que el filósofo dejó a la posteridad y que sus apasionados oyentes han registrado en sus obras, entre ellos Platón, pero también Jenofonte. Por ejemplo, conócete a ti mismo, solo sé que nada sé. Esta ética intelectualista es precisamente la que diferenciará su pensamiento del que venía desarrollando la escuela o movimiento sofista
respecto al conocimiento del hombre como homo mensura. En aquel siglo V a.C., ateniense, durante el cual Grecia registró el más alto apogeo de las virtudes cívicas que hoy, en el siglo XXI de nuestra era, seguimos refiriendo: la democracia y las humanidades. En ese sentido, el análisis de la virtud como conocimiento que hará Hegel consistirá en la ilustración de sus propios puntos de vista sobre las relaciones entre ética y conocimiento, al formular la pregunta: ¿dónde tiene que comenzar la historia de la filosofía? Esto puede leerse en la introducción a la historia de la filosofía que escribe Hegel. Sostendrá Hegel que el pensamiento filosófico comienza cuando éste logra su libertad, es decir, cuando el pensamiento es una conciencia para sí. Pero enfatizará en que esta conciencia para sí del pensamiento estaría estrechamente vinculada con el desarrollo de la historia política del pueblo, es decir, cuando el pueblo ostenta su libertad política. Así puede advertirse cierta analogía entre los requerimientos institucionales que supone Hegel para el pensar del pensar, actividad de la conciencia libre que origina el surgimiento de la universalidad, con el contexto de la Atenas en la que vive Sócrates. Se definirá este estadio de la conciencia para sí como la razón que se hace consciente de sí en cuanto se ha realizado en las instituciones histórico-políticas de un pueblo y sobre todo en el Estado, es decir, la eticidad ética objetiva. Sócrates, que era un hombre público, un politicón, estaba inmerso en la vida política de su polis, por lo que su mensaje de la virtud como conocimiento estaba en función del grado de desarrollo de la libertad política que se expresaba a través del ciudadano. Aquí es importante subrayar que el concepto de ciudadano es equivalente al de persona. Es por ello que podemos ir deduciendo que el ciudadano socrático y la persona hegeliana se intuyen a sí mismos como universal. Es decir, existen para sí y no para otro. Con lo cual, puede advertirse que la formación integral a la que apuntan las humanidades implica la formación de ciudadanos, de personas conscientes para sí. Estadio distinto al de la obediencia de una ética inicial, con la cual el individuo es una singularidad que sigue normas éticas por la costumbre y la ley. Esto se definirá como una conciencia de sí. Es decir, el espíritu y la naturaleza, la materia, no están diferenciadas, antes bien se encuentran unidas, originando que la conciencia sea una conciencia de fines, de objetos. Hegel indicará que en este estadio la conciencia es su propia apetencia, es lo finito. Los fines del individuo aún no son fines para sí. Por lo tanto, Hegel indica que una persona ética, llámese honesta, es así, no considera lo que es bueno de antemano. El bien es su personalidad, es inherente a él. Una vez que el sujeto verdaderamente comprende y capta el bien a través de los determinantes de la conciencia de sí, para poder advenir en la conciencia para sí. Esto, en opinión de Hegel, en la época que vivió Sócrates, fue un punto de inflexión histórico en el que la ética objetiva saltó a la moralidad subjetiva. Sin embargo, puede observarse que la democracia aludida en los tiempos de Sócrates implicaba la existencia de una institución esclavista. Asimismo, el estudiante atento de la comunidad universitaria puede traer a colación el análisis crítico que hiciera el gran filósofo Nietzsche sobre Sócrates, como la expresión antigriega, y que el pensamiento socrático advenía en un momento de atardecer y no de un mediodía,
como en el pasado homérico. Esta observación puede incrementarse si se tiene en cuenta que el propio Sócrates deja notar su poca atención con los suyos en casa, prefiriendo estar en el gimnasio. Sin embargo, conviene recordar lo que Jenofonte refería de él. Decía Jenofonte, en La vida y las doctrinas de Sócrates, lejos de disertar sobre toda la naturaleza, lejos de investigar el origen de lo que los sofistas llaman el mundo y las causas que han dado origen a los cuerpos celestes, demostraba la locura de tales especulaciones. Asimismo, Hegel advertirá que este rasgo del pueblo griego, la institución esclavista, implica que la vida civil no podía darse sin la esclavitud, por lo cual se practicaba una libertad limitada. Este rasgo lleva a Hegel a contrastarlo con la libertad germánica de aquel tiempo, donde todos eran libres. No obstante, el pensamiento socrático demarca un derrotero del pensamiento moral, de la formación integral de la persona, de apelar a su propia conciencia, base del método mayéutico para asir la verdad, que influirá en todo el helenismo y los tiempos de Roma. Cínicos, epicúreos, estoicos, y en los tiempos más contemporáneos en las diferentes unidades institucionales, la familia, la sociedad y el Estado. Todo ello en la búsqueda de formar personas íntegras, es decir, ciudadanos virtuosos a través de la formación entendida como paideia griega, como Bildung alemana de las universidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Gracias por tan interesante presentación. Reitero, el recordaris, pueden hacer preguntas, algún comentario en el chat que luego vamos a recuperar en la sesión del diálogo final. Continuamos con Alonso Villarán. ¿Sí? Voy a un segundo extraer la sumilla para hacer la presentación de nuestro compañero. Muy bien. Bueno, Alonso, quisiera darle la bienvenida. Él es profesor de ética y profesor investigador asociado en la Universidad del Pacífico. Es PhD en filosofía por Loyola University Chicago, diplomado en filosofía por la Escuela Superior Antonio Ruiz de Montoya y abogado por la Universidad de Lima. Es ex becario Fulbright y ha publicado sobre ética pura y aplicada en revistas académicas tales como Philosophical Forum y Pensamiento. Es autor del libro La ética de los conflictos de interés en los negocios, una introducción. Bienvenido, Alonso, te escuchamos. Muchas gracias, Nicole, y saludos a todos. Estoy muy contento de estar acá. Además, acompañado por tres profesores que han sido mis profesores. Así que, bueno, no sé qué tan buen alumno fui, pero acá estamos compartiendo mesa. Y bueno, yo voy a compartir una presentación, si es posible, muy ligera, lo que puede, como... Soy tan tecnológico con la presentación que está. Que me va a servir de guía, ¿no? En fin. Bueno, empecemos por el título del evento de hoy, ¿cierto? Formación integral, virtudes y conocimiento. Entonces me puse a pensar por dónde puedo llevar esto, ¿no? Bueno, Soledad lo llevó por el lado de Sócrates y Hegel, y me hubiese gustado, ahora pienso, ¿no? Lo hubiese hecho desde Sócrates en particular, ¿no? Porque ahí hay todo bueno, en fin, un gran maestro y de la virtud además, ¿no? Pero lo primero que se me vino a la mente fue Aristóteles,
Porque Aristóteles, miren, acá tengo dos citas de la Ética Nicómaco, ¿no? Dice así: el adquirir un modo de ser de tal o cual manera desde la juventud tiene no poca importancia, sino muchísima o mejor total. Y un poquito más adelante dice algo parecido: por ello debemos haber sido educados en cierto modo desde jóvenes, como dice Platón, para poder alegrar y dolernos como es debido, pues en esto radica la buena educación. Entonces, una formación integral, si lo vemos desde una perspectiva aristotélica, sin duda pasa por educación en virtudes, y siguiendo con Aristóteles, las virtudes requieren conocimiento. Por ejemplo, conocimiento, nos diría Aristóteles, de la función humana. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es hacer un resumen súper básico de la ética de la virtud aristotélica, y eso me va a permitir hacer una reflexión final sobre la educación de la virtud hoy, y bueno, un gran problema que se presenta. ¿Ya? Pero entonces voy a hacer algo bastante introductorio sobre la ética de la virtud en lo que sigue. Bueno, empezar por el comienzo, que es la idea del bien humano supremo. Aristóteles, y claro, me corrigen luego en los comentarios, si cometo algún error. Pero Aristóteles dice que nos habla de un bien supremo, que es supremo porque es lo único que se desea como fin y nunca como medio. Entonces, claro, hay, en el mundo hay una serie de bienes, pero estos, no sé, una taza de café, el celular, en fin, ¿no? La silla, pero son cosas que se desean como medio para algo sobre lo cual no hay nada. Ese es el bien supremo. ¿Qué es aquello que deseamos como fin y nunca como medio? Es la eudaimonía, que, bueno, en la mayoría de casos se traduce como felicidad. Pero claro, no es la felicidad de pasarla bien, sino algo más profundo y serio, ¿no? Entonces, así comienza la historia, y, claro, al momento de definir la felicidad, Aristóteles reconoce que la gente tiene opiniones diferentes, ¿no? Entonces, algunos definen la felicidad como el placer, otros como el dinero, otros como la fama o los honores, pero Aristóteles piensa que estas cosas, siendo buenas, no son el bien supremo, porque si bien incluso algunas de ellas pueden desearse como fin, siempre son deseadas como medio para la felicidad, la eudaimonía. Entonces, ¿qué cosa es la felicidad? ¿Cuál es el secreto de una vida bien vivida y por ende una vida realmente feliz? Y para eso él desarrolla el argumento de la función humana. Fíjense, felicidad igual bien supremo, ¿no? Entonces, ¿cómo abrimos el secreto, ¿no? ¿Cuál es la llave? Aristóteles abre la puerta, la respuesta, a través del concepto del bien. Se empieza luego, empieza nuevamente a hablarnos del bien, y nos dice que el bien de toda cosa radica en su función. Y el bien supremo en ejercer la función virtuosamente. Entonces, por ejemplo, la virtud, la función de un termo, ¿no? ¿Cuál es la función de un termo? La función es mantener el agua caliente, y la función del ojo es ver, y la función de, en fin, no tantas cosas de la silla, lo que sea, de la puerta.
Entonces, todas las cosas tienen una función, y en esa función yace su bien, pero el bien supremo se encuentra en ejercer la función virtuosamente. Y hay mejores ojos que otros, ¿cierto? Y hay mejores ojos que otros, porque, por ejemplo, yo uso lentes, mis ojos no son tan virtuosos. Ok, bueno. En el caso del ser humano, también habría una función. Aquello que solo los humanos, que nadie hace tan bien como los humanos hasta lo que tenemos entendido. ¿Y cuál es esta función? Usar y seguir a la razón. Usar y seguir a la razón. Ahora, no basta con ejercer nuestra función, sino que hay que hacerlo virtuosamente, porque en eso radica el bien supremo, entonces hay que usar y seguir a la razón virtuosamente. Una última analogía, ¿no? Pensemos en la función por ejemplo, de un delantero de fútbol. Su función es meter goles. Si es virtuoso, va a meter muchos goles y va a alcanzar el bien supremo del futbolista. Bueno, estamos hablando de la función del ser humano y de su bien supremo. ¿Okay? Entonces, usar y seguir a la razón. Ahora, ¿qué son las virtudes? Porque tenemos que hacer nuestra función virtuosamente, tenemos que tener en claro qué son las virtudes y cuáles son sus tipos, etc. Bueno, las virtudes son modos de ser que nos permiten ejercer bien nuestra función y por ende alcanzar nuestro bien supremo, la eudaimonia. Porque habrían buenos modos de ser y malos modos de ser. Las virtudes son buenos modos de ser que nos permiten usar y seguir a la razón bien, florecer como seres humanos. Y, bueno, Aristóteles no habla específicamente de virtudes cardinales, pero la tradición de la ética de la virtud clásica sí habla de 4 virtudes cardinales, que son las que están en la pantalla, aunque en inglés, ¿no? La templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Entonces, estos son modos de ser fundamentales que nos permiten vivir racionalmente, florecer y alcanzar nuestra verdadera felicidad. En contraposición, los vicios son malos modos de ser que nos llevan a, bueno, a tomar, por ejemplo, decisiones irracionales, o por absurdas, o por inmorales, etc. Entonces, no sé, en fin, estamos llamados a vivir racionalmente y para eso tenemos que cultivar la virtud. ¿Cómo se adquieren estas virtudes si son tan importantes para alcanzar lo más importante en la vida, que es la felicidad? Eso también nos da claves, nos dice que, bueno, en el caso de las virtudes intelectuales, por ejemplo, ¿no? Eso sin duda es parte de una educación universitaria, esto se hace a través de la enseñanza, y tratándose de virtudes morales, estas se adquieren con la práctica. Entonces, pensemos en Aquiles, cuál es la virtud que más lo caracteriza, podemos discutir, pero digamos que Aquiles es valiente. ¿Ya? Bueno, como si queremos ser como Aquiles o como Sócrates cuando tiene que enfrentar la pena de muerte, y eso no es fácil, ¿no? Y le dicen, te libramos y dejas de filosofar. Y él no acepta, o en el momento cuando llega el momento de la cicuta, cómo él maneja el tema, ¿no? Bueno, Sócrates, ojalá fuésemos como Sócrates en ese sentido. ¿Cómo adquirimos la valentía y la generosidad y la moderación, etcétera? A través de la práctica. Las virtudes morales se adquieren con la práctica. Y, dato final, en esta introducción a la ética de Aristóteles, las virtudes
empezando por principalmente, sin duda las morales, se ubican en el medio de dos vicios, ¿no? Entonces, por cada virtud moral hay dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. Volviendo a hablar del caso de la valentía, esta se ubica entre la temeridad y la cobardía. Entonces, la temeridad es deficiencia de miedo y la cobardía es exceso de miedo, pero tenemos que apuntar al medio donde se encuentra la valentía o la fortaleza, como quieran llamarla, ¿no? Lo mismo con las otras virtudes que están en esta lista que estoy compartiendo. Entonces, toma trabajo, no es fácil, y en ese camino, con suerte, estamos todos, y no se acaba hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Bueno, esto me lleva, bueno, esta introducción la he hecho, bueno, porque siempre es un placer hablar de Aristóteles, ¿no? Pero porque me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Estamos hablando de formación integral, que incluye educación en virtudes, que incluye conocimiento, para comenzar, conocimiento sobre cuál es la función humana. Esto plantea el problema de si es plausible o si el siglo XXI es terreno fértil para hablar de una función humana y hablar en consecuencia de virtudes, de la forma como nos habla Aristóteles de las virtudes. Porque digamos, lo que prevalece, me parece, es la idea de que no hay una función humana, y si no hay función humana, más difícil hablar de virtudes, ¿cierto? Como algo objetivo, ¿no? Otra manera de verlo es como lo pone Sartre. Jean-Paul Sartre, en el existencialismo es un humanismo, él plantea que, bueno, en oposición no directa a lo que sostiene un Aristóteles, o Platón, o Sócrates, la esencia no precede a la existencia, sino que la existencia precede a la esencia. Es decir, no hay una esencia humana, por lo tanto no hay una función humana, y entonces cada uno de nosotros está llamado a crear su propia esencia, su propio sentido. Bueno, si las cosas son así, es decir, si Sartre está en lo cierto, pues toda la ética de la virtud clásica se desmorona, porque está construida sobre, entre otras cosas, la idea de una esencia y una función natural, ¿no? Entonces, si ese es el caso, el reto, bueno, que no digo que sea el caso, ¿no? Pero es una posibilidad que Sartre esté en lo cierto en este punto, y además creo que Sartre hoy es más popular que Aristóteles, o por lo menos su posición filosófica, ¿no? Es más popular que la de un Aristóteles. Entonces se plantea el tema a nivel académico de, bueno, ¿qué hacer con esto, no? ¿Qué posición tomar? Y bueno, si decimos, una institución, ¿no? Dice, no, vamos a fomentar la virtud en nuestros estudiantes, en nuestras universidades. Bueno, acá hay estos problemas de fondo. Estos problemas de fondo que me parece debemos tener claros y de alguna forma resueltos, ¿no? Ahora, claro, quizá la mejor política es mantenernos abiertos a la pregunta, compartir esto con los alumnos para que los alumnos tomen su propia posición, y en este ejercicio dialéctico, o como quiera llamarse, ellos crezcan en virtud, eh, y, y sean cada vez mejores personas,
como sea que definamos la virtud y como sea que definamos al ser humano, ¿no? Pero, entonces, eso es lo que quería compartir hoy. Les agradezco nuevamente por su atención y por la invitación. Muchísimas gracias, Alonso. Gracias por la interesante presentación. Continuamos entonces. Para cerrar esta conferencia, nos acompaña Gonzalo Gamio Gueri. Él es profesor principal de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, en España. Actualmente es profesor de la Ruiz de Montoya, también de la Universidad Católica del Perú. Es autor de los libros La construcción de la ciudadanía, Ensayos sobre filosofía política, 2021, El experimento democrático, Reflexiones sobre teoría política y ética cívica, 2021, Tiempo de memoria, Reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional, 2009, y Racionalidad y conflicto ético, Ensayos sobre filosofía práctica, 2007. Gonzalo, te escuchamos. Muchas gracias, Nicole. Bueno, quisiera empezar diciendo que para mí es un honor y un placer estar aquí compartiendo la mesa con grandes amigos y colegas, ¿no? Para mí es un honor. Y bueno, y también es un honor que discutamos sobre este problema tan importante, ¿no? La relación entre la formación integral, el conocimiento y las virtudes, ¿no? En una época en donde la pauta, no solamente en el Perú, sino en el mundo, es el cierre de las facultades de humanidades y digamos, la reducción de los estudios de filosofía y humanidades en las universidades, ¿no? En tiempos en los que se ha estrechado sensiblemente, para usar la expresión que acaba de señalar Alonso, el discurso sobre la función propia de las personas, ¿no? En tiempos en los que la función propia se está reduciendo a un paradigma exclusivamente productivo, ¿no? En el que las personas son, antes que nada, productores, consumidores o sujetos de intercambio económico, ¿no? En ese sentido, la idea de un enfoque humanista o de una formación integral hace resistencia, ¿no? Frente a esta tendencia contemporánea entre nosotros y en el mundo, ¿no es verdad? La educación en filosofía y en humanidades busca más bien que los estudiantes adquieran por sí mismos sus capacidades de empatía, adquisición de virtudes, lucidez para juzgar su posición en el entorno natural y social, y su capacidad también de convertirse en sujetos de transformación en el mundo del conocimiento y en el mundo de la política, ¿no? Entonces, digamos, la primera idea es que la defensa de una formación integral en estos términos va a contracorriente respecto a la tendencia general de la vida universitaria. Y claro, hay otro riesgo, ¿no? Que el enfoque humanista y la formación integral se conviertan solamente en meras banderas, ¿no? Y claro, uno de esos riesgos es es lo que se podría describir como la transversalización, ¿no? Reducimos los estudios de filosofía, reducimos los estudios de humanidades, nos concentramos en la especialización técnica, en la formación de futuros profesionales, engranajes eficaces en la maquinaria del mercado, pero señalamos que la formación integral y humanista se ha convertido en transversal, ¿no? Y claro, yo diría que una manera de edulcorar esa destrascendentalización de la universidad
en general, de la institución universitaria en el mundo, pasa por transversalizar lo que debería ser, lo que debería consistir en el fortalecimiento de la filosofía y de las humanidades con un perfil interdisciplinario, ¿no? Entonces, esto para empezar, ¿no? En el contexto, ahora sí concentro mi atención en el país, en una severa debacle de la universidad peruana en general. En el año 97, el gobierno de Fujimori, cómo olvidarlo, plantea un decreto legislativo, el decreto legislativo 882, que permite la creación de universidades privadas con fines de lucro. O sea, lo que hoy conocemos como universidades empresa, ¿no? O sea, universidades que persiguen en primera instancia incrementar las utilidades antes que promover el conocimiento, ¿no? Esta es una forma, esta fue y sigue siendo una forma burda de denigrar el espíritu de la universidad peruana. Pasados tantos años de aquel decreto legislativo, bueno, la promesa que subyacía a este decreto era que, digamos, incorporando la competencia económica en el ámbito de la universidad privada, esto iba a redundar en el incremento de la calidad académica, ¿no? Lo que realmente sucedió es que muchos institutos superiores se convirtieron en universidades. Aumentaron, digamos, sutilmente un año, quizá un poco más digamos, de estudios, y se convirtieron, asumieron el rótulo de universidades sin serlo, ¿no? Bueno, pasados 25 años, yo creo que ha pasado un tiempo en el cual ya podemos sacar alguna conclusión, ¿no? Y lo que podemos ver es, digamos, la proliferación de universidades privadas que se han convertido en un negocio y que estafan a sus estudiantes, y para apelar a algunos datos objetivos, pues constatar que entre las primeras 500 universidades del mundo solamente hay una universidad peruana, ¿no? Y esto significa que, digamos, el decreto legislativo 882 no cumplió con su promesa, ¿no? Lo que debería llevarnos a pensar si realmente la intromisión del lucro en el quehacer universitario no, digamos, no ha hecho otra cosa que, digamos, subvertir el espíritu de la universidad, ¿no? Estamos abandonando lo que Michael Oakeshott llamaba la idea de conversación, ¿no? La universidad como un foro dialógico entre distintas formas de saber, ¿no? En el que no hay un director, ¿no? Un moderador del diálogo, y en donde la única autoridad imperante es la de la evidencia y del mejor argumento, ¿no? La idea de conversación es una muy interesante idea, porque una conversación no tiene necesariamente que llegar a una conclusión específica, ¿no? En esto podemos también aprender de Sócrates y Platón, ¿no? Nadie sabe a dónde nos lleva una conversación. Probablemente nos lleve fundamentalmente a revisar nuestros puntos de partida, nuestros argumentos y suposiciones acerca de la realidad, y practicar lo que los pragmatistas norteamericanos llamaban acertadamente el falibilismo. Esto es, que en el debate o en la conversación pongamos a prueba nuestros argumentos y seamos capaces de defenderlos mientras los argumentos nos alcancen. Pero si en el camino nuestros argumentos se agotan, estar dispuestos a afrontar lo que los griegos llamaban una metanoia, el cambio de nuestro modo de pensar y de sentir. Porque
el propósito de una conversación no es la victoria, sino más bien el esclarecimiento de las posiciones en contraste, ¿no? Y es en ese sentido que las humanidades y la filosofía nos sirven también para esclarecer nuestras propias posiciones, esclarecer los problemas que nos ocupan y, como me gusta señalarlo, desacelerar el pensamiento, ¿no? Muy a menudo en nuestro mundo tan veloz, ¿no? Y más todavía ahora que estamos agobiados y ansiosos frente a las preocupaciones del día a día en la vida política, se nos insta rápidamente a que asumamos posición, ¿no? Si somos partidarios de la izquierda o de la derecha, si somos liberales o libertarios, si somos progresistas. Y la conversación en filosofía y humanidades nos ayuda más bien a replantear nuestras presuposiciones, ponerlas sobre la mesa y señalar, en el sentido mayéutico, si incurrimos en contradicciones o en lagunas en la argumentación. La filosofía y las humanidades también nos invitan al desarrollo de las virtudes del juicio y del carácter, para usar la expresión de Aristóteles, ¿no? Pero no nos, y en ese sentido no nos plantean un recetario, ni nos imponen un modelo de lo que significa la excelencia humana, sino más bien nos educan en la capacidad de desarrollar una visión lúcida, esclarecedora de las situaciones que tenemos que enfrentar en la vida, ¿no? Los japoneses tienen una expresión muy hermosa que, bueno, que corresponde a lo que Aristóteles denominaba frónesis, ¿no? En japonés es katse o yomu, que se traduce como leer el viento o leer el aire. Es decir, ser capaces no solamente de reconocer los bienes que nos mueven a actuar o las reglas que tenemos que observar para conducirnos bien en la vida, sino que podamos interpretar con agudeza las peculiaridades de una situación compleja, no para acomodarnos y sacar provecho de ella, sino para hacer lo que es bueno y mejor, de acuerdo con las condiciones de la situación, ¿no? Examinar conflictos éticos y políticos de largo alcance. No solamente los conflictos que contrastan el bien con el mal. Muchas veces identificar entre las diferentes opciones que tenemos que ponderar en una situación específica, reconocer el bien y reconocer el mal es una tarea dura. Pero a menudo, y en esto las tragedias griegas nos han enseñado con suma profundidad, a menudo tenemos que lidiar con conflictos éticos o políticos entre el bien y el bien, y entre el mal y el mal. Esto es, conflictos en los cuales las opciones que consideramos como potenciales cursos de acción a seguir son valiosas, dignas de ser elegidas, enriquecedoras, intrínsecamente buenas, y sin embargo no podemos elegirlas en simultáneo. Tenemos que renunciar a alguna o algunas. Incluso si reconstruimos nuestro razonamiento práctico y nos damos cuenta que la opción A es la mejor o superior, las razones que nos llevan a considerar que esta opción A es la mejor no anulan las razones que nos llevaban a pensar que las opciones B y C eran también valiosas. De modo que no podríamos evitar sentir alguna clase de pérdida o de lamentación ante renunciar a B o C, ¿no? O conflictos entre el mal y el mal, ¿no? Conflictos en los cuales tenemos que discernir entre opciones que nos parecen dolorosas, desafortunadas, empobrecedoras o incluso denigrantes.
¿no? Y sin embargo no podemos sustraernos a elegir. Alguien podría decir, ante una situación como esta, mejor es cruzar los brazos y dejar que las cosas sucedan sin nuestro concurso. Y es posible. Pero eso también puede ser un mal en lisa, un mal a considerar, ¿no? Uno piensa en el predicamento de Antígona, ¿no? Que tiene que elegir entre enterrar a su hermano que ha luchado contra su propia ciudad y desobedecer las leyes de la polis, más bien, obedecer el edicto de Creonte y dejar insepulto a Polinices, transgrediendo las leyes divinas, ¿no? Que establecen el entierro debido. Haga lo que haga ella, incurrirá en un mal y tendrá que asumir radicalmente y hasta las últimas consecuencias los efectos de su decisión, ¿no? Pero bueno, esas situaciones de conflicto trágico son comunes y mucho menos infrecuentes que lo que quisiéramos, ¿no? No solamente las encontramos en el teatro, sino también en la vida cotidiana. Y si no me creen, pensemos en la segunda vuelta electoral del año pasado, ¿no? En donde muchísimos peruanos sentimos que teníamos que elegir entre dos males, ¿no? Y muchos optamos por el tercer mal, que era votar viciado, ¿no? Entonces, las humanidades y la filosofía nos ayudan a formar nuestra razón práctica, ¿no? Nuestra capacidad de considerar situaciones de conflicto ético o político de largo alcance, ¿no? Y reconocer que estos conflictos no se resuelven planteando algún tipo de recetario, ni una descripción esencialista de lo que significa la función propia del ser humano, ¿no? O el plan de Dios, ¿no? Sino que estamos condenados a enfrentar las situaciones prácticas que nos ofrece la vida y asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Es decir, los recetarios no nos ayudan y ninguna pauta que podamos encontrar en el camino tiene la garantía de acertar. La posibilidad del fracaso siempre está allí, presente. Pero tenemos también la posibilidad de aprender del fracaso, ¿no? Precisamente como decían los compositores de tragedias, desarrollar la mathemata pathemata, ¿no? El aprendizaje a partir de situaciones dolorosas, ¿no? Y en ese sentido, la universidad se revela como un espacio de intercambio dialógico y de formación del juicio y del carácter, en permanente contacto con discursos que tienen pretensiones de saber, ¿no? Uno de los rectores legendarios de la universidad en la que me formé en mi pregrado, ¿no? Felipe MacGregor, además sacerdote jesuita, decía que la universidad es fundamentalmente una comunidad profética. Y cuando hablaba de comunidad profética, se refería a dos cuestiones. La primera es que es una comunidad, un foro, en el cual ponemos a prueba discursos y prácticas que apuntan a la construcción de saber y que incluso anticipan el saber que podremos lograr en el futuro. Es profética en ese sentido. Pero también es profética en un sentido veterotestamentario, en el sentido de los profetas del Primer Testamento. Es también una comunidad que busca discutir las herramientas para la crítica social, la denuncia de la injusticia y de la dominación allí donde se presenta,
en los diferentes espacios de la vida, tanto privados como públicos, ¿no? O sea, es un espacio para el compromiso con la justicia, es un espacio para asumir la defensa de los más vulnerables y no es exclusivamente un espacio para la mera instrucción profesional. La universidad es el escenario de la construcción de conocimiento científico y de expresión de sentido. También es el espacio de la formación de la agencia ética y política de las personas, ¿no? Personas que tienen, digamos, que disponen como canales de vínculo con los demás y con el entorno, el cuerpo, el lenguaje, la capacidad de discernimiento. Y también concluyo con esto, la universidad es un espacio para rescatar 3 temas que se han ido soslayando con el paso del tiempo y con esta temeraria restricción de la educación a la formación profesional y productiva. La universidad también es un espacio para conversar sobre la verdad, el bien y la belleza, ¿no? 3 asuntos que nos enriquecen como sujetos de conocimiento y como agentes encarnados, y que lamentablemente en nuestras discusiones cotidianas, en la academia y en el espacio público, tendemos a olvidar. Muchas gracias. Creo que se desconectó Nicole o Sí, Sí, creo que no está Nicole. la De perdí. repente ha perdido la conexión. Sí. eh, pero bueno, vamos a hacer las veces de moderador hasta que vuelva a ingresar a la sala Zoom. Bueno, muchas gracias a los 4 ponentes, me incluyo, ¿no? Y bueno, no es lo mejor, pero es lo que hay que hacer. Me gustaría muchísimo saber si tenemos preguntas. No he visto preguntas aquí en el chat, no las estoy leyendo, pero tal vez, sí, Nicole dice que está, creo que con problemas de conexión. Ya, entonces, bueno, podríamos intercambiar, hacer un diálogo entre nosotros. De pronto empiezan a aparecer preguntas luego con los que están allí en la sala. Eh, y en ese sentido, pues sí, podría comenzar con una intervención, luego les cedo la palabra a ustedes. Pues sí, me ha parecido, es como una actualización de aquello que estamos pudiendo ver, vivir, ¿no? En nuestra cotidianidad, ¿no? Esto de lo que Gonzalo pues, nos ha venido a presentar en su ponencia, ¿no? Es esta tragedia, ¿no? En el sentido griego, pero drama en el sentido más actual de qué es lo que viene pasando con las universidades, con lo humanístico propiamente, con cómo nuestro quehacer filosófico, ¿no? Es, bueno, uno que se defiende, ¿no? Que sigue luchando por estar en la formación, pero no la formación como profesionalización, como una formación meramente técnica, pero como este hacer de las personas ciudadanos, es decir, lograr que los seres humanos sean realmente estas personas íntegras. Nuestra sociedad se descompone y ojalá fuera en el sentido filosófico de decomposición.
pero nosotros estamos viendo que la universidad también, ¿no? Es un espacio en el cual podemos todavía crear, podemos todavía dar sentido, nuevos sentidos a lo que hay. Y es un poco esa nuestra misión. He podido verlo en las presentaciones que han hecho desde el inicio, pues Pablo, Alonso y Gonzalo. Entonces, me gustaría, antes que dialogar ya sobre cuestiones más académicas, ver cuál es el parecer que tienen ustedes sobre lo humanístico en el sentido no de las humanidades, no de los estudios generales letras, pero cómo entendemos lo humanístico propiamente. Y no, repito, los rótulos que aparecen en todas partes, porque ahora todas las universidades se llaman humanistas, todas son humanistas. Y esto es algo absurdo, permítanme decirlo, pero es que es absurdo. Tienen 3 cursos de humanidades y ya son universidades humanistas. Entonces, quisiera que ustedes desde sus saberes puedan compartir, ¿no?, esta reflexión sobre qué es lo humanista y qué es lo que nos permite dar esa formación que es tan importante para cualquier estudiante de una universidad de educación superior. Entonces, no sé quién quiera comenzar, si lo hacemos en orden, como prefieran. Si quieres yo comienzo, Soledad, dado Dale, que Pablo. yo... Vale. Perfecto. Pues, bueno, quiero decir que me han gustado muchísimo las 3 intervenciones que hemos escuchado. Y entonces voy a comenzar intentando responder a la pregunta de Soledad y luego comentando algunas otras cosas que se han dicho. Lo primero, ¿qué cosa sería lo humanístico en la universidad? Pues pienso que es básicamente la reflexión sobre el ser humano y su sentido. Es decir, la pregunta por el sentido, la pregunta normativa por el sentido, es lo que distingue lo humanístico de lo puramente descriptivo, de lo puramente empírico o de lo estrictamente científico y tecnológico, ¿no? Pero hoy día, me parece, y he insistido en eso cuando hablé, quiero volver a hacerlo ahora, lo humanístico no puede separarse de lo científico, no puede divorciarse de lo científico. Entonces, aquí voy a tomarme un poquito de tiempo, nada más, no mucho, para comentar algunas de las cosas que se han dicho, ¿no? Lo primero es que es cierto que las humanidades se encuentran en crisis, pero lo primero que hay que decir es que siempre han estado en crisis. Es decir, no ha habido ningún periodo en la historia de la humanidad en la que los humanistas no se hayan quejado de que la gente es demasiado práctica, de que la gente solo vela por su supervivencia inmediata. Y más bien, si vemos las cosas desde un punto de vista histórico, hoy, como nunca en la historia de la humanidad, hay un florecimiento de las humanidades. Es decir, si comparamos el número de universidades que hay en Estados Unidos, que son más o menos 4,000, la cantidad de doctorados en disciplinas humanísticas, la cantidad de publicaciones, de artículos, de libros en disciplinas humanísticas, eso no se ha dado nunca en la historia de la humanidad. Lo que pasa, y creo que ahí coincidimos casi todos, es que estas humanidades, antes como ahora, conviven con un mundo, un sistema que es enemigo de las humanidades, ¿no? En otras ocasiones, quizá la Iglesia preservaba las humanidades como una especie de oasis, o había gente que las cultivaba e invertía económicamente en ellos. Hoy día el problema es que el sistema mercantilista económico que gobierna básicamente el mundo tiende a asfixiar a las humanidades, ¿no? Este sistema mercantilista no es un sistema capitalista, ojalá fuera. Tampoco es un sistema liberal, ojalá fuera un sistema liberal. Es un sistema mercantilista, como dijo Gonzalo, donde los seres humanos son compradores o vendedores, engranajes de un sistema. Sin embargo, yo estoy persuadido que
que a pesar de todo eso, las humanidades van a seguir existiendo y la filosofía va a seguir existiendo, ¿no? Ese es un primer punto. Un segundo punto que quisiera señalar es que en algunos casos, no siempre por supuesto, y no definitivamente los que estamos acá, en algunos casos es la filosofía misma la que se autoexcluye del mundo académico y del mundo social. La filosofía a veces se autoexcluye del mundo académico cuando se convierte en un discurso impenetrable, ¿no? Y eso ocurre muchísimo en la filosofía analítica, muchísimo en la filosofía analítica, a veces también en la filosofía continental. En el caso de la filosofía analítica se convierte en un discurso impenetrable cuando, por ejemplo, los filósofos se engarzan en discusiones acerca de si el deíctico refiere o no refiere y en qué circunstancias refiere, ¿no? Y eso es absolutamente irrelevante para las otras ciencias, absolutamente irrelevante para la sociedad, ¿no? En el caso de la filosofía continental, ese tipo de autoexclusión no ocurre, sino se da otro tipo de autoexclusión, cuando se convierte en un discurso impenetrable, incluso para los propios filósofos. Eso no suele ocurrir con la filosofía alemana. El riesgo es mayor en el caso de la filosofía francesa, pero eso ya está pasando también. Fue una moda quizá durante los años 80 que ya desapareció felizmente, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que lo que la filosofía tiene que hacer es hacerse relevante, mostrarse relevante para las otras disciplinas y para la sociedad, ¿no? Y el último punto, me pareció muy interesante lo que dijo Gonzalo también, sobre el hecho de que a veces tenemos que elegir entre un bien y otro bien, o un mal y otro mal, y esto me trae a la memoria una célebre frase de John Dewey, quien decía que con frecuencia el mal es un bien que ya está fuera de contexto. Muchas gracias, Pablo. Nicole, tomé tu rol. Creo que te desconectaste por un momento y lo que he hecho más bien es preguntar a los colegas sobre una reflexión más, ya un poco después de haber hecho nuestras ponencias sobre cómo vemos lo humanístico, cómo entendemos lo humanístico desde nuestras propias perspectivas. Estamos en la cancha filosófica, estamos hablando filósofos y somos filósofos que hacemos exactamente esto que Pablo dice, ¿no? Estamos haciendo lo posible porque nuestro discurso sea relevante. Es decir, estamos en la sociedad, estamos debatiendo, estamos entrando en contextos en los cuales ni siquiera antes éramos nosotros capaces de penetrar, porque no nos dejaban, nos cerraban puertas. Entonces, bueno, sí, muy interesante, Pablo, lo que dices, y de hecho da para mucho más, pero también quisiéramos escuchar a los otros colegas, y luego, Nicole, pues tú ya te encargas. Entonces, estamos en ello. No sé quién quiera tomar la palabra, si Gonzalo o Alonso. Bueno, yo quisiera destacar un asunto también que Pablo ha señalado, ¿no? Que es que hay una suerte de debilitamiento de la idea del intelectual público, ¿no? Es decir, del intelectual que no solamente se ocupa, pues, de producir conocimiento en su área específica o incluso discutir con otras disciplinas en los foros universitarios, ¿no? Y a veces cede la tentación de, no sé, la publicación en revistas indexadas, ¿no? Que no necesariamente llegan a un público amplio y que, digamos, declina una tarea fundamental, que es que el académico pueda discutir en el espacio público, ¿no? Con otros ciudadanos y que pueda llamar la atención sobre problemas cívicos interesantes. Y en ese sentido, yo leo con mucha atención los trabajos que Pablo publica, por ejemplo, en IDL y en revistas de discusión política, ¿no? Pública. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con tantos filósofos políticos locales que no hacen eso, ¿no? Que no intervienen en la discusión
ciudadana, ¿no? Como por ejemplo en el mundo angloamericano sucede con Noam Chomsky, con Michael Walzer, ¿no? En el mundo germánico con Habermas, ¿no? Y bueno, me parece notable que un filósofo de la mente nos enseñe que así hay que proceder, ¿no? Me parece fundamental y realmente yo invito a que lean los escritos públicos de Pablo en estas revistas porque enriquece en particular la discusión ciudadana y llama la atención que quienes se llaman filósofos políticos en nuestro espacio, salvo algunas excepciones, no participen de este tipo de discusión que me parece que es fundamental, sobre todo en situaciones de crisis como las que vivimos, ¿no? Eso fundamentalmente. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que es importante y sumamente relevante que llevemos la filosofía al espacio público como lo estamos haciendo aquí. Continuemos contigo, Alonso. Cuéntanos. Sí, gracias. Solo añadir que pienso que, bueno, Pablo ha hecho unos observaciones interesantes sobre la cantidad de universidades, publicaciones. Al mismo tiempo, sentimos que vivimos una era antifilosófica de alguna forma. Y lo que añadiría es que es lo que yo veo yo parto de la premisa y lo confirmo con mis alumnos que no son estudiantes de filosofía. Yo parto de la premisa de que todos somos filósofos en potencia porque todos estamos interesados en responder las preguntas humanas más importantes. Entonces, el reto del filósofo es despertar estas preguntas en los no filósofos. Y esto también pasa por la exigencia de ser lo más claro posible cuando el público es no filosófico, ¿no? Entonces, añadir eso, que creo que en potencia todos estamos interesados en la filosofía porque todos queremos saber cuál es el sentido de la vida, por ejemplo. Y ahí hay una gran posibilidad que es de alguna forma eterna, ¿no? Porque mientras hayan humanos van a haber esas preguntas y la filosofía siempre va a estar, siempre va a ser relevante. Gracias. Yo quería añadir una cosita para Alonso, porque en algún momento de su intervención sostuvo que había una suerte de dilema un tanto complejo entre una concepción que es deudora de una antropología filosófica densa, o sea, una discusión sobre la función propia del hombre, y de ahí se derivan las normas, etc. Y la otra existencialista, digamos, que sostiene que no hay una moral general, ¿no? La de Sartre en el existencialismo es un humanismo, pero me parece que ese es un dilema que tenemos que superar. Porque uno puede ser un aristotélico, no asumiendo una concepción densa, definitiva, esencialista de la naturaleza humana, sino planteando una suerte de fenomenología de la acción y de la estructura de la acción cotidiana. Y muchos aristotélicos actuales, bueno, ya algunas décadas atrás, como Bernard Williams, Philippa Foot, Charles Taylor incluso, van por esa línea. Entonces, no tenemos que comprometernos necesariamente con una idea de una esencia humana. Ahora, yo ahí respondí lo siguiente, Gonzalo, y sí, es una salida esa puede ser la salida, ¿no? Ahora planteo el siguiente problema, ¿no? Bueno, no necesariamente estoy de acuerdo, pero sí me interpela lo que dice Nietzsche. Nietzsche dice que, bueno, más o menos, ¿no? Su mensaje en parte es, en algún momento es, que también me parece que está en Dostoyevsky o algo así, que sin Dios no hay ley moral, o sin Dios no hay ética, está permitido, ¿cierto? Entonces, desde
la visión de Nietzsche, por ejemplo, las éticas modernas serían intentos por, ¿no? Bueno, la secularización de lo que no puede ser secularizado, la ética de Kant o la ética de Mill. Esas también son lo que él llama moral de esclavos. Empieza que voy, que según Nietzsche, si tomamos una posición, por ejemplo, atea, lo más coherente es negar un orden moral objetivo, y lo más coherente entonces es, bueno, lo que también propone Nietzsche, que es ser creadores de valores, ¿no? Entonces, quizá la gran pregunta también pasa por saber si Dios existe o no existe, porque quizá Nietzsche está en lo cierto de que si Dios no existe, lo más coherente es olvidarnos de la función y de las leyes, de la ley moral, etcétera, y bueno, inventar cada uno de nosotros nuestros valores, etcétera, ¿no? Bueno, es una pregunta, me parece súper interesante y que va en armonía con lo que tú estás comentando, ¿no? Bien, gracias Alonso, Gonzalo. Ahora para cerrar pasamos a ti, Soledad, para que des unas últimas palabras de esta conferencia. Gracias, Nicole. Y bueno, sí, este tema pues atañe mucho a nuestros recorridos filosóficos, atañe mucho al camino que hemos venido haciendo en filosofía, cada uno de distinta manera, a los aportes que venimos haciendo, cada uno de distinta manera. Pero lo más relevante, lo más importante que encuentro en esta mesa hoy es que somos de aquellos filósofos que estamos en la realidad, que estamos pensando constantemente en hacerla mejor, en transformarla, es decir, en no quedarnos en el mero mal. Es decir, si planteamos puntos de partida como podía ser el de Schopenhauer, ¿no? En donde el punto de partida mismo éramos nosotros. El mal somos nosotros. El punto de partida ya es, ¿no? Una abominable existencia condenada, ¿no? Al mal y a reproducirlo, ¿no? Hay puntos de partida realmente muy negadores de las posibilidades de abrirnos a experiencias que nos permitan entender nuevos sentidos. Y esa es, creo yo, una tarea fundamental para la actualidad, entender nuevos sentidos en los que el mal va a seguir existiendo, porque efectivamente está dentro de nosotros. Chesterton decía que el mal está en mí porque en mí habitan los demonios. Es decir, como ser humano, sí, me habitan los demonios, pero el tema es cómo yo trabajo con todo ello. Es decir, no me dejo simplemente llevar por esto. Allí ha habido un par de temas que surgieron y que no quiero dejar pasar, ¿no? Y es el mercantilismo nos ha llevado a convertirnos en esto, ¿no? Un objeto más. Lo que comentaba Gonzalo también es muy dramático, ¿no? Es el tema de tenemos que publicar para revistas indexadas. Entonces, yo me planteo como investigadora que soy, ¿qué es esto? ¿A dónde estamos llegando? ¿No? ¿Cómo así tenemos que hacer de nuestras publicaciones lo que el mercado marca, lo que te dice? Tú publicas aquí porque si no tu universidad se va para abajo. Y entonces sabemos bien que detrás de cada una de estas marcas hay un mercado. Sabemos que detrás de estas grandes revistas indexadas hay grandes monopolios, lo sabemos, son negocios. Entonces uno se resiste internamente a hacerlo, pero la ley manda, la ley está allí. Mencionaba la SUNEDU, creo que fue Pablo. Entonces, si la propia ley nos está exigiendo trabajar de esa manera, desvirtúa, desnaturaliza nuestro trabajo. Es como decía Adorno, el arte es autónomo, el artista es autónomo, los filósofos somos autónomos. Entonces,
El artista no pinta a pedido. El filósofo no debería investigar a pedido. Y eso es lo que estamos haciendo. Y eso es, lamentablemente, seguir ese curso que tenemos delante. Claro, tampoco podemos decir, mira, sí, lo reflexionamos también, me excluyo, ¿no es cierto? No importa, yo ya no investigo para este mercado, ni mucho menos, pero efectivamente mandan. Y allí está también esa reflexión que tenemos que hacer, cómo mantener ese equilibrio entre lo que se exige de las universidades y lo que nosotros somos. Yo creo que esa autenticidad de la que hablaba Adorno también es muy importante. ¿Dónde está nuestra autenticidad como investigadores? ¿No? Y no simplemente seguir la ruta, ¿no? La línea que nos traza, ¿no? El mundo actual, en donde todos pasan a ser, ¿no? Un objeto y todos pasamos a ser la producción que necesita el mercado para abastecerse y decir, esta es la mejor universidad. Vaya uno a ver por qué. Vaya uno a ver por qué, porque en realidad a veces solamente hay producciones científicas que ni siquiera tienen, cuando uno lee esas producciones, a veces se da con cosas que uno dice, ¿y cómo es que esto llega a tener tanto valor? ¿De dónde sale? ¿Quién le da ese mérito? ¿Dónde está? ¿Quién otorga el mérito a esta reflexión que supuestamente es muy valiosa? Entonces, son distintas reflexiones que me surgen después de haberlos escuchado a ustedes y yo quiero agradecerles mucho por su participación, Pablo, Alonso y bueno, Gonzalo, que también pues está trabajando con nosotros en casa, porque nutre muchísimo la necesaria reflexión que tenemos que seguir haciendo como filósofos y tenemos que seguir nutriendo, ¿no? No solamente a las universidades, pero a la sociedad. Y tenemos que seguir publicando para los medios de comunicación, abrirnos a los medios de comunicación. Eso es lo que estamos haciendo todos. Eso es lo que hace Alonso también, cuando publica para el comercio, tengo entendido. ¿No? Es algo que también hace Pablo, eh, Gonzalo también, y yo también, y publico para RPP, y cuando me invitan para IDL, también en IDL, y entonces es ese esfuerzo por traducirnos, por dejar esa abstracción que a veces también nos gana, ¿no? Pero por llegar también a la sociedad, al público en general, ¿no? Porque si no, sí, efectivamente eso es entrar en lenguajes que no invitan a otros, más bien se vuelven sí, impenetrables, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias entonces y ya le doy la palabra allí a Nicole para que cierre este evento. Gracias, gracias Soledad, muchas gracias a todos. Bueno, hemos navegado por diversos paradigmas y sistemas filosóficos para tratar el tema del día de hoy, desde Sócrates hasta los pragmatistas de nuestro tiempo, y con ello pues queda fundada una defensa hacia las humanidades. La formación integral implica la articulación entre las virtudes y el conocimiento científico, pero superando nuestra tendencia a acumular, a propósito del mercantilismo, acumular saber sin ponerlo en cuestión y reconociendo además su implicancia en nuestro ejercicio de la virtud en el espacio público. Entonces, gracias a ello, agradecemos muchísimo a los ponentes que nos acompañaron el día de hoy, que levantaron preguntas para nosotros, a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y a la Oficina de Formación Humanista, por promover esta clase de encuentros dialógicos. Y a ustedes asistentes, también gracias por disponerse a explorar el valor de la formación humanista. Terminamos con esta conferencia. Muchísimas gracias.